Así que para las personas que son nuevas y demás, les compartimos que siempre que hacemos una transmisión en vivo, dejamos nuestro banner anunciando obviamente la transmisión previamente, se sube a las historias, a los estados y también al WhatsApp, ¿vale? Entonces para que todos sepan que de esa manera nos manejamos y siempre es uno a la semana. En algún punto llegamos a hacer como alguna transmisión con invitados especiales y los invitados especiales vienen una vez al mes. Bueno, no es que vengan directamente, pero nos conectamos específicamente en el Zoom. Entonces ahí hacemos toda una transmisión y de temas diversos, así que no se vayan perdiendo todas las transmisiones, los anuncios, la información que se va subiendo a la página, porque siempre es muy útil encontrar diferentes tipos de opiniones, sobre todo de un experto o de un especialista en el tema, que les va a dar pues una amplitud más precisa, algo más exacto, que a lo mejor ideas que se van viviendo en la vida cotidiana o creencias que se tienen de generación en generación, porque te lo dice la vecina, el familiar, tu mamá, el hijo, quien sea, y genera una información muy fugaz y también equívoca. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar el día de hoy. El tema se eligió sobre la vejez y la exclusión social porque no es un tema tan hablado, por lo general hablamos muchísimo y si todos se dan pues un clavadito, se echan un clavadito a lo que es la página de Facebook, pueden ver que todas nuestras transmisiones casi se centran más en el área infantil, en el área de la adolescencia, también en temas emocionales para adultos, y aunque la vejez también está abarcando la etapa adulta, independientemente de eso, sí llega a un punto en donde no se habla tanto de la vejez. Pueden ser muchos motivos, a lo mejor a muchas personas no les agrada tanto envejecer, es decir, que cada año que pasan por su cumpleaños sienten que van perdiendo cosas o sienten que ya no tienen la oportunidad de vivir como se vivía anteriormente. O simplemente les cuesta mucho trabajo comprender la dinámica que se tiene respecto pues a la vida, a lo que vas perdiendo. Muchas veces las familias van perdiendo muchas personas en determinada edad. Entonces, ¿qué queremos decir con el tema de la vejez? Que se involucran muchas ideologías y muchas ideologías, pensamientos, y quería decir una palabra, como esta idea de la vejez a nivel romántico, así como existe el amor romántico, también les podría decir que podemos pensar sobre la vejez de manera romántica. ¿Cuál es esa idea? Creer que vamos a lo mejor a viajar por todo el mundo, creer que vamos a tener un descanso, creer que vamos a tener mucha salud, que toda nuestra familia va a seguir completa, porque estás pensando en la vejez a futuro, es decir, yo a mis 32 años, alguien más a sus 40 y tantos, alguien más a sus 70, alguien más a sus 20, entonces no estás viviendo como tal el presente, sino que estás añorando, entonces tú vas a pensar y vas a partir desde lo que tienes actualmente. Si ahorita ves a tu familia completa, las ves bien, los ves sanos, vas a imaginar e idealizar una vejez así, pero no nos estamos enfocando realmente en todo lo que puede pasar en los años a través del tiempo, sobre las pérdidas de personas, la salud, a lo mejor se desintegra un poco la familia por temas laborales, etcétera. No lo sé, pero implicaría ya no tener esa idea y esa aspiración. O bien tú sientes que a tus 70 o a tus 60 años puedes tener una salud, o sea, una buena salud, estar completo, y de repente que te notifiquen que no estás del todo sano, pues hace que tengas muchos miedos, muchas preocupaciones, angustias, o hay quien no le preocupe, quien diga que así quiere morir, tomando, comiendo lo que le gusta, fumando. Entonces, bueno, hay de todo un poco, pero yo quiero partir principalmente, ya hablando de este preámbulo, que la vejez oficialmente se considera a partir de los 65 años en adelante. Entonces, los 65 años adelante, es decir, o sea, hasta la muerte, ¿no? O sea, se alarga hasta la muerte. Pero de los 65 años para adelante existen dos tipos de personas en la vejez, que van a estar los autónomos y los dependientes. Autónomos me refiero a las personas que a su edad pueden tener una buena condición física, correr, hacer ejercicio, valerse por sí mismos, salir, caminar,
no dependen de nadie para hacer la comida, para la despensa, completamente pueden hacerlo solos. Pero existen los que son dependientes, puesto que a lo mejor a sus 65, a sus 62, a sus 64, aunque estén en unos añitos antes de que se considere oficialmente ya vejez, pues estamos hablando de que ya se le diagnosticó alguna enfermedad y eso genera que tenga más particularidades o más especificaciones para ser atendidos en cualquier cuestión, ¿no? Entonces, eso implica que se vuelvan dependientes o si necesitan completamente de alguien más que los pueda ver, que los pueda apoyar y dirigir. Entonces, si partimos de esos dos puntos, podemos entender que para las personas que están pasando por esa vejez, pues van a haber una serie de factores. Una, pues la autoestima que empieza a decrementarse porque consideran que ya no son útiles, porque empiezan a perder facultades y capacidades, como puede ser una buena lectura, como puede ser el movimiento, la agilidad para caminar, la agilidad para cargar cosas, a lo mejor hasta desvelarse, comer otro tipo de alimentos que comían hace 2, 3 años de manera normal y ahora ya no pueden. Entonces todo eso empieza a generar una sensación de pérdida y todos sabemos aquí que he realizado transmisiones en vivo donde dentro de esta dinámica que se va haciendo en la actualidad, pues bueno, la mayoría de las personas van a perder cierta confianza en sí mismos porque van mirando cada pérdida que van teniendo simbólicamente. Sabemos que la pérdida, la palabra es duelo, no necesariamente tiene que ser de una persona, sino también son de circunstancias, de objetos, de factores o de habilidades que tú puedes tener y que a lo mejor antes podría ser muy bueno y ahora por cierta edad o por lo que haya sido no lo eres. Entonces, hablando de que vas perdiendo ciertas habilidades, esto genera que las personas tengan esa dificultad para poder adaptarse y entender que el tiempo está avanzando y que tendría entonces, en lugar de preocuparse y negar la realidad, lo que tendría que hacer es preocuparse y hacer algo para mejorar esa situación. Si estás detectando que a lo mejor tus manos empiezan a tener como cierta dificultad para moverse, o estás detectando que ya no estás durmiendo bien, o estás detectando que cierto alimento no te está haciendo bien, pues en lugar de negarte o de estar enojado, lo ideal sería que vayas con tu médico, veas qué se puede hacer y a lo mejor te manda ciertos ejercicios que vayan como rehabilitando y ejercitando tu cuerpo. Esto es bien importante porque la mayoría de las personas que están en esta etapa, o sea, están en la etapa de la vejez, por supuesto, y yo te puedo asegurar que tú, yo, personas que nos están viendo, que no estamos en esa edad todavía, pues sí visualizamos como a lo mejor cierta dificultad y cierto miedo para afrontar esa situación. A lo mejor quien me está viendo puede decir, yo siempre corro, siempre hago ejercicio, voy y cargo pesas. Y ojo, no significa que no todas las personas en la vejez no puedan hacerlo. O sea, habrá quienes sí, pero realmente son muy poquitas las que tienen una vida muy diferente a lo que se considera vejez, ¿sale? La mayoría pensamos que la vejez es ya no hacer nada, no trabajar, estar jubilados aparentemente, porque ya las personas que están en otra etapa laboral, pues ya no tenemos la jubilación, más bien hay como otra manera de poder sentir que ya no vamos a trabajar en esa etapa y más bien es como un plan de retiro, pero realmente sí tenemos sabemos que en algún momento vamos a perder habilidades y lo vamos a lo mejor a planear o a lo mejor estamos formando algo para ese futuro. Pero realmente se visualiza como una vejez donde ya estás en casa, estás sedentario, ¿vale? Entonces sí hay un impacto en la autoestima por todos estos factores que acabo de mencionar. Además de eso, pues está como esta situación de las pérdidas que va teniendo la persona, es decir, pérdidas de familia, pérdidas de amigos, pérdidas de las facultades y de las habilidades que uno puede tener. Y obviamente todo esto va a generar pues una situación, vamos a llamarle pues de ciertas necesidades afectivas. O sea, lo que vamos a generar es que la persona que está pasando por esta etapa, pues va a requerir como la compañía. No sé si a ustedes les pasa, pero pueden tener contacto ya sea con sus abuelos o abuelos de otras personas, pero ya personas que están en la vejez. Y ojo,
Las personas que ya están en la etapa de la vejez no significa que tienen que tener nietos, por ejemplo. Muchos visualizan la vejez así, son abuelos, ya viven solos, bueno, ya hicieron su vida, ya no trabajan. Pero hay muchas personas todavía de 65 para arriba que trabajan, que no tienen nietos, que no tuvieron hijos, que a lo mejor son personas que les gusta vivir o continuar disfrutando. Pero cuando hacemos esto, bueno, cuando vemos a personas que están disfrutando, la primer palabra que nos viene, y bueno, ya esto es más como de la juventud, y no sé si eso es como más de mi juventud, y sino que los jóvenes nos aclaren ahora cómo se ocupa esa palabra, porque es diferente. Cada generación va a tener una nueva palabra de describir lo mismo que a lo mejor tu generación de 70s, de 50s, ¿no? Tiene, a diferencia de la mía, y van a cambiar diferentes palabras, pero casi es lo mismo. Entonces, lo que yo quiero decir aquí es que siempre la juventud llega a hacer señalamientos sobre las personas ancianas. En este caso, hablan de que chavorruco, es que ese viejito, esa viejita, cómo se le ocurre hacer tal cosa, cómo se le ocurre vestirse de esa manera, ya está grande. Y bueno, así como también viven los adolescentes o viven los adultos jóvenes o adultos tardíos, cierta etapa, cierta discriminación y señalamiento sobre lo que le gusta y lo que usa, también lo viven las personas que están en la vejez. ¿Por qué hablo de esto? Porque, bueno, podrá haber personas, repito, no todo es idealizado, no es como lo pintan las historias de cuentos o los libros o lo que tú piensas que es la vejez, sino que es diferente y cada quien va a vivir su vejez y su vida de manera plena como le plazca y como quiera, y eso es respetable y se vale entenderlo. Pero cuando menciono que hay aparte un decremento en la autoestima, habrá personas mayores que les guste bailar, que les guste disfrutar, que les guste vestirse de cierta forma, y existe las personas jóvenes que empiezan a hacer etiquetas y señalamientos sobre que se ve ridículo y demás. Puede existir una persona anciana que no le importe y se le resbale esa opinión, o puede existir a quienes sí le empiece a preocupar esa situación y le afecte. Ahora, hablar de muerte nos cuesta mucho trabajo. A las personas que en su momento pueden tener un patrimonio y que quieren dejar el testamento y demás, pues cuesta mucho trabajo mencionar sobre si ya planificó su testamento, si es una persona que se está enfermando, si está planificando qué va a pasar por cualquier cuestión que ya no esté en esta vida y que pues se trascienda y la muerte se lo lleve. Pero cuesta tanto trabajo hablar de muerte como hablar de la planificación de la muerte. Entonces, es un tema bien importante, muy amplio, y que yo diría que todos tendríamos que tener mucha conciencia sobre esto, evitar hacer etiquetas sobre que es una persona que no, pues que está sola, que necesita compañía. Hay personas de 65 a más que pueden vivir solas y lo disfrutan. Habrá quienes realmente sí necesiten una compañía, pero lo que quiero decir con esa transmisión en vivo es que no todo está determinado y que se requiere pues valorar como diferentes factores de pues las personas que están en este proceso de transición de la vejez. Analizar su factor económico, su factor social, el factor de la salud, el factor familiar. O sea, todo eso nos va a permitir entender si la persona que está pasando y trascendiendo, atravesando esa etapa de los 65 a más, pues está feliz, está plena, y si no, entonces sí indagar, brindar el apoyo necesario para saber cómo poder compartir y apoyar esa etapa que a lo mejor no le está ayudando y no le está haciendo muy bien a nivel emocional. Pero no des por hecho que la persona que vive sola la vive mal, o la persona que no tiene nietos y no tiene hijos la vive mal, o que la persona que no tiene a alguien que la acompañe la vive mal. No lo des por hecho, porque no siempre es así. Tampoco es por hecho que una persona que está pasando por esa etapa de la vejez pues no tiene otro tipo de vida, ni sexual, ni una vida en la cuestión física para hacer ejercicio, que no tiene erotismo, que no hay pasión, porque hay muchas formas de poder seguir en el erotismo, en la pasión, en la actividad sexual, que por supuesto, claro que va a cambiar, porque no, fisiológicamente, anatómicamente, la vejez también tiene un impacto a nivel fisiológico, como yo les decía, disminuir las capacidades, la funcionalidad de la energía en nuestro cuerpo, actividades, pero sobre todo también algo
que hace que cambie y que es muy evidente es las características físicas, la caída del cabello, las arrugas, a lo mejor la caída de los dientes, la caída del tipo, que yo no soy dentista, pero bueno, hay algo que se le llama específico, algo, no recuerdo el nombre, pero que hace que tus dientes se vean blancos, independientemente que te vayas a hacer una limpieza dental, pero de manera natural los dientes también van perdiendo cierta firmeza y también ese color que está ahí, ¿no? El blanco empieza a verse a lo mejor más amarillo, empiezas a tener problemas bucales. Por supuesto que también pues es como mucho esta falta de energía que vas teniendo y bueno, también va a involucrar los factores en los que vivas, si duermes poco, si a lo mejor hay personas, y ya estamos de hecho en esa época, donde los ancianos, las personas mayores de 65, pues se dedican a un cuidado de crianza que ya no les toca, pero que se ha vuelto más natural, más normal. Yo no puedo decir realmente si está bien o está mal, finalmente es algo que ha movido muchísimo, que es realmente a nivel político, a nivel económico, donde ya las personas que hicieron su vida, que ya tendrían que descansar, y refiriéndonos a descansar es disfrutar de lo que trabajaste por mucho tiempo. Obviamente aquí depende del ideal de vejez que tú tengas. Pero si tú pensabas que a lo mejor ahorita tengo 32 y quiero tener una vejez tranquila sin tener que tener responsabilidades a mis 65, pues obviamente sí afectaría que alguien llegue, uno de tus hijos, y te diga, ayúdame, cuídame a los niños y yo me voy a trabajar, ¿no? O sea, sí impacta. Pero también tienes todo el derecho como adulto, como un ser responsable de tu vida y de decisiones, de decir a la persona, ¿sabes qué? No me gusta o no deseo tener esa responsabilidad, te puedo apoyar de otra manera, a lo mejor solo un día o 2 días, pero no completamente. Y se vale, ¿vale? Se vale, pero lo que quiero decir con esto es que realmente ya en esta etapa de la vejez existen muchas personas que tienen cierta dificultad para decir que no, para manejar sus propios hábitos, sus salidas, en la despensa, etcétera, y eso pues impacta muchísimo en el enfoque y en el estilo de vida que va a tener la persona. Sobre todo tenemos que comprender que en la vejez sí tiene que haber otro tipo de cuidados. Si bien a tus 18, a tus veintitantos, a tus 30, podrías a lo mejor manejar un estilo de vida diferente, quizá desvelarte un poco más, a lo mejor estás en una energía constante, le exiges a tu cuerpo muchísimo ejercicio, no sé, muchos factores que desgastan físicamente. Si bien lo puedes manejar ahorita, va a llegar un momento en donde a lo mejor ese manejo ya a tus 65 ya no va a ser igual y vas a tener otro tipo de cuidados. Dormir un poco más, tener sí, actividad física sí o sí por las articulaciones, tener una dieta a lo mejor más específica. Y creo que, y en esto me sumo yo también, creo que todos, más bien lo aseguro, todas las personas que todavía no estamos pasando por esa etapa de la vejez, realmente no nos ponemos a pensar el impacto que puede tener el no tener buenos hábitos ahorita para evitar que tengamos un problema físico severo. Y bueno, también puede existir las personas que pueden tener un estilo de vida no muy bueno y realmente aparentemente no se enferman aún a sus 60. Pero todo tiene factura, así como cuando gastamos algo, nos tenemos que pagar, tenemos que cubrir y ser responsables con lo que se ocupa, lo que se gasta. También a nivel físico, nuestro cuerpo también cobra factura y va a decir en algún momento, lo que tú no hiciste aquí, pues yo me lo estoy cobrando acá porque fueron muchos años que mantuviste ese estilo de vida. Y si somos muy sinceros, realmente la población mexicana, hablando específicamente como mexicana, no tenemos esos hábitos para poder validar a la etapa de la vejez como algo valiosísimo y grande. Entonces, la vejez también tiene que ver con algo cultural. Dependiendo del lugar en donde te encuentres, del país, vas a notar que la vejez puede mirarse como algo, ¿cómo decirlo? Como muy importante, valioso, algo que merecemos,
porque hay culturas que ven así en este tipo de ejemplo que estoy dando de la vejez de esa manera, o habrá, como en nuestro país, que se ve como alguien que ya no sirve, que no funciona, que para qué se tiene, e incluso hasta los que están pensionados pues son robados por su propia familia a nivel económico, tratando de quitarles el poco o mucho dinero que pueden llegar cada mes, y son utilizados porque pues ya para qué, o sea, la frase que se viene a la mente en una persona es ya para qué quiere tener mi abuela, mi mamá, mi papá ese dinero, mejor me lo quedo yo y yo sí lo puedo administrar bien. Entonces estamos devaluando y desvalorizando la vida de esa persona como un humano. Estamos pensando que ya no está aquí, que ya no sirve. Pero eso sí, cuando viene ya la muerte de esa persona, bueno, ahí sí hay culpa o hay apariencia y bueno, realmente ya es muy tarde para poder valorar a la persona que podrías haber dicho que amabas ya cuando murió. Entonces, el live, la transmisión en vivo del día de hoy es para tomar conciencia sobre que los adultos mayores son muy sabios, son muy inteligentes, hay que darles obviamente su lugar, hay que respetarlos, tenemos que darles muchísima comprensión, porque no solamente viven estos factores que estoy mencionando yo ahorita sobre el que no se sienten bien consigo mismos, en que hay falta de habilidades, de aptitudes, sino que también hay una exclusión social, que es la que estoy mencionando. Además de esa exclusión a nivel económico, a nivel político, a nivel social, religioso, sexual, por ejemplo, yo pensaba, y eso haciendo un paréntesis con la cuestión sexual, tú te vas a una sex shop y ¿qué pasa? Pues hay venta, pero a lo mejor ¿cómo llamarlo? Es como de una etapa específica. Vamos a hablar que es de los 10 y algo a los 30, 40, ¿no? O sea, hay como ciertas tallas específicas, no se habla como tal de una vejez, perdón, no se habla como tal de una sexualidad en la vejez, o sea, yo no he encontrado una cuestión así, ¿no? Donde puedas decir, bueno, hay esto para determinadas personas. Entonces, yo hablando desde la sexualidad podría decir que sí se percibe y se piensa que las personas que transitan esta etapa pues son totalmente, o sea, tienen la ausencia de la sexualidad. Y yo te podría decir que no es así y no necesariamente así. A menos que la persona tenga ideologías donde diga, ya estoy viejo, ya estoy vieja, ya no quiero pensar en nada de eso, pues bueno, es respetable porque a lo mejor tiene una cultura, una ideología y una crianza diferente. Pero habrá quienes sí piensen de una manera distinta y digan, yo quiero seguir disfrutando de otra manera diferente, desde el erotismo, desde el cortejo, desde la pasión y no necesariamente desde un acto sexual propiamente como puede ser el coito, donde a lo mejor lo vives de una manera como imaginando en la etapa de tu juventud, ¿no? Porque el cuerpo también marca diferencias y por supuesto que va a haber cierta reacción fisiológica que no va a estar no permitirá llevar a cabo el acto como tú acostumbras o acostumbrabas en tu vida de joven. A esto hablando desde la vejez. Así que por eso sí hay una exclusión social desde esta cuestión sexual, desde una cuestión laboral, ya no se contratan personas mayores y últimamente se han visto que se contrataba, bueno, se vio un tiempo que se contrataban personas mayores en los supermercados para poder hacer cerillos, se le llamaba, personas que podían empacar tu despensa o lo que llevaras y pues les dabas una moneda para poder tener ellos un dinero al día. De un tiempo para acá, pues yo ya no he visto como tal, como tantas personas de la tercera edad que estén en supermercados, más bien es como ya muy variado. Puedes encontrar desde supermercados, pero ya no es una ley que se aplique así. O sea, sí hay una exclusión, ya se busca gente joven, gente jovial, sobre todo ahora que desde la pandemia se vino una situación de un proceso y una renovación del tipo de trabajo a nivel home office, en casa, con la tecnología necesaria. Hubo muchos docentes que tuvieron muchísimos años de ser maestros y terminaron en ese momento de pandemia por muchas cuestiones que nos rebasaron a nivel social, pues terminaron desertando esa etapa y se salieron de trabajar porque no se acomodaron a la parte tecnológica. Entonces, hay mucha exclusión y mucha deserción desde ese sentido, sobre todo que si son personas
que ya no están como tan actualizadas al tema tecnológico, más difícil se vuelve que puedan tener un trabajo y una oportunidad laboral. Por lo general lo que hacen es meterse a otro tipo de trabajos y bueno, en el metro, por ejemplo, en el transporte público sí es más común ver personas de la tercera edad que están limpiando, que hacen el aseo de los vagones. Yo he llegado a ver por ahí en uno que otro cine que solamente reciben los boletos. Y he visto en uno que otro supermercado que hay personas de la tercera edad que están trabajando, pero realmente casi no se nota, no se ve. Repito, tiene que ver también con lo que tú buscas. Hay personas de la tercera edad que lo hacen por gusto, hay personas que dicen lo necesito y necesito trabajar, y he visto más en la calle personas mayores que están trabajando con su propio negocio, vendiendo a lo mejor dulces, vendiendo a lo mejor algo que permita solventar sus gastos, pero está complicado por la exclusión social que hay a nivel en esta etapa. Si nos vamos, y sobre todo que ahorita está con todo esto del Prime de junio para la comunidad LGTB, también existe una exclusión social en esa línea, de una discriminación. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que realmente ha existido siempre la exclusión social. Todo el tiempo hemos vivido con esta etapa, o sea, siempre hemos pasado por momentos donde se ha excluido, en su momento se excluyó mujeres solteras, en su momento se excluyó, repito, a lo mejor este tema de la comunidad LGTB, ahorita la vejez, bueno, no es que ahorita, siempre ha pasado eso, la vejez, pero cada tiempo va teniendo como diferentes significados y prevalencias de acuerdo a cómo está la parte principalmente política y económica. Así que bueno, pues ya para cerrar y no hacer tan largo esta situación sobre cómo es la vejez y la exclusión social, mi recomendación es valoremos no solamente las personas que ya están en esa etapa, sino también tú como persona adulta, joven probablemente, valora tu etapa, valora tu edad, visualiza cómo quisieras envejecer, visualiza cómo es ese plan de vida que quieres hacer para ti, para poder tener 60 y más, como diría la canción, para que también empecemos a mejorar esta dinámica que, que es tener adultos mayores felices. Date cuenta y la mayoría están aislados, la mayoría son solos, pero ojo, no quiero generar etiquetas de que si los veo solos entonces son infelices. No. Si yo digo que he visto personas mayores solos no sé, en una actitud negativa y de malas, y a esto le sumas que siempre está irritable, que no siempre permite como la apertura a escuchar nuevas cosas, porque esa es otra de las características de la vejez, que llega un momento donde rechaza la novedad, donde le causa molestias saber identificar que el mundo cambió, ellos siguen viviendo en ese mundo y repito, no está mal su ideología, pero también ustedes, personas grandes, tendrían que aprender a aceptar diferentes formas de pensar y de ser porque ya no son los mismos tiempos. Hay un rechazo a la novedad, pero también debe de existir una necesidad de autonomía, de independencia. Hay que darles también tiempo para que ellos puedan hacer sus cosas solos en un entorno donde les genere confianza y donde se puedan manejar fácilmente. Pero bueno, regresando a lo que les comentaba sobre esta cuestión de que sí vemos personas mayores más solas y bueno, los factores que les digo, solas, siempre irritables, siempre de malas y demás, estamos hablando que no son felices. Pero si tú ves a una persona sola y se ve con energía, activo, no siempre, claro, a veces tendremos altas y bajas, pero si tiene una constancia en eso, podemos decir, bueno, esa persona decide vivir así y es feliz. Pero quien no, entonces comprendamos muchísimo, ayudémoslos a comprender la nueva realidad y tú como adulto, como joven, en tu juventud, en esta etapa que estás viviendo y en la plenitud que estás viviendo, trata de visualizar esa vejez que te gustaría tener, porque recordemos que la mayoría de los adultos, actualmente de adulto tardío, de los 30 y tantos en adelante, ya casi no les encanta, o más bien no visualizan, su plan de vida no es tener hijos, que se tienen más mascotas como, como parte de un círculo familiar, pero ya casi no hay hijos. Entonces, en algún momento, bien decían teóricos en algunos libros por ahí sobre el ciclo de la vida,
pero ya tiene sus años, que se visualizaba que para años más allá, 2050, pues seamos más personas, o sea, la mayoría de la población va a ser persona de adulto mayor que niños, porque no estamos teniendo hijos. Entonces, pues son cambios y yo solo diría, no te quieras involucrar en estarte cuestionando y tener la razón con una persona que a lo mejor va a ser cerrada, simplemente opina, comparte, admira, vive y listo. Para cerrar ahora sí ya con broche de oro, quiero recomendarles dos películas que pueden tener claramente una distinción y un ejemplo muy claro sobre qué es la vejez. Hay una que se llama Juventud del 2015, esta fue nominada al Oscar de la Gran Belleza, y hay otra que se llama Y si viviéramos todos juntos del 2011. Las dos son muy buenas, pero manejan diferentes contextos. Por ejemplo, la de Si viviéramos todos juntos es muy divertida, está muy cómica, pero al mismo tiempo te permite ver todo lo que ahorita les mencioné. La sexualidad, cómo a lo mejor los familiares de las personas que ya están en los 65 a más viven todos juntos y obviamente hacen sus reuniones a ese nivel de vejez física, pero de una juventud, porque la mente no muere. Entonces está muy bella. Y la otra, bueno, habla un poco más sobre cómo es esta sensación del no puedo, no quiero, este decremento de la autoestima, la seguridad. Véanla las dos, me parece que las dos están en YouTube. Y si no, busquen en Netflix, no desconozco si están por ahí o en alguna otra plataforma de películas, pero véanla, va a ser muy buena, se las recomiendo. De todos modos voy a dejar la recomendación por ahí en TikTok. Y ya me despido, mi nombre es Ángeles Gutiérrez, espero que esta transmisión haya sido de mucha utilidad, compártanla para que llegue a muchas personas y todos tengamos ese granito de arena que nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar. Les mando un enorme abrazo, yo muy feliz siempre de estar compartiendo con ustedes. Obviamente los tiempos van cambiando, va a llegar un momento donde vamos a tener muchas personas viéndonos en vivo, habrá quienes no, pero nos van a estar viendo en las transmisiones en vivo porque se nota que están pendientes de todas las redes sociales. Siempre hay reacciones, siempre hay preguntas por los servicios y eso se los agradecemos muchísimo por la confianza que tienen en nuestro trabajo. Recuerdo directamente los servicios nuevamente. Tenemos terapia para niños, terapia para adultos, terapia para adolescentes, evaluaciones psicopedagógicas que están pidiendo los colegios. He estado dando ahorita talleres socioemocionales para parejas, que también ha sido de mucha utilidad para ellos, para que ustedes ahí lo estén, pregunten por los costos y demás. Y les hago la última invitación para que se vayan a YouTube, a nuestro canal, a TikTok, a LinkedIn, y no se pierdan las transmisiones que vamos a tener de los próximos meses antes de cerrar 2023, porque yo siento que ya está a la vuelta de la esquina. Cuídense mucho, me da mucho gusto estar con ustedes y que tengan un gran jueves. Bye bye.